Preparando todo para nuestro segmento Aclaremos. Ya está aquí en nuestra casa, en nuestro estudio, nuestro amigo y pastor, doctor Sergio Cabello. Buenos días, buenos días, buenos días. Papel y lápiz. Ajá, como siempre, agarre por ahí papel y lápiz para que entonces pues, pueda estar conectaditos con nosotros y tomar nota de todo lo que Sí, se va a señor, estar esa es la hablando idea, hoy. esa es la idea. Bueno, ¿qué tenemos hoy? ¿En qué seguimos? Seguimos con, no seguimos. Seguimos con la enseñanza acerca del Espíritu Santo, que es bastante necesario entenderlo. Habíamos hablado las dos clases anteriores, primero lo del fruto del Espíritu, que es un regalo de Dios, que no se usa todo el tiempo y que no debemos estar siendo nosotros admirados de los dones que tiene la gente, porque eso es un regalo de Dios que no tiene nada que ver con el carácter. Una persona no puede estar honrando a Dios, pero ya el don le fue dado y lo puede ejercer, y entonces hay mucha gente que manipula al pueblo de Dios. Hablamos también de los frutos del Espíritu. Los frutos. Los dones ministeriales. Ajá, primero los dones, ¿verdad? Y después los frutos. Ajá. Los frutos sí es para usarlo a diario en todo momento, y sobre todo cuando las cosas no nos están saliendo bien, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. Entonces, eso es lo que nos define a nosotros, si en verdad estamos siendo dirigidos y guiados por el Espíritu Santo o somos guiados por nuestra carne. Ay. Y hoy vamos a ver entonces la parte tan necesaria del Espíritu Santo, que sirve para que nosotros sepamos qué decisiones tomar, hacia dónde caminar y qué hacer y qué no hacer. Y que a veces lo que suena espiritual se lo achacamos al Señor, pero no tiene nada que ver. Vamos a ver dos pasajes sobre esto. Primero, lo pongo en antecedente. En Hechos capítulo 15, miren lo que pasó. Pablo sale de misionero en Hechos capítulo 13. Llega a la región de Galacia y funda 4 iglesias. Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbes. En Listra fue donde lo apedrearon. Él estuvo ahí, fundó esas 4 iglesias, y cuando se devuelve, capítulo 14 de los Hechos, se devuelve a la iglesia donde salió, Antioquía de Siria. Se fueron unos hermanos, oiga bien, a Galacia, a decir que no solamente era la fe de Jesucristo, sino que había que guardar la ley de Moisés. Pablo se molesta y es donde escribe la carta de Galacia a los Gálatas. Gálatas insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a terminar por la carne. ¿Creíste por las obras que yo hice en usted fue por el Espíritu Santo, o por el oír con fe, o por la ley de Moisés? Y empieza esa discusión y Pablo lo desarrolla. Y entonces Pablo dice, el que sigue la ley de Cristo se apartó. Ajá, entonces, Gálatas insensato. Y empieza pero ya se había metido la malicia en la iglesia de los creyentes judíos cristianos, que decían, sí, Cristo, pero la ley de Moisés, a circuncidarse, a guardar el sábado y a guardar todo esto. Y se formó eso. Pero Pablo, junto con Bernabé, le enfrentaron a esos hermanos y dijeron, vamos a arreglar esto, vámonos a Jerusalén, vamos a hablar con los apóstoles, vamos a hablar con los ancianos, vamos a hablar con los líderes, vamos a hablar con la columna y vamos a resolver esto. Y fue Pablo, Bernabé, esos supuestos hermanos judíos cristianos y una comitiva de la iglesia de Galacia, imagínense. Por eso fue que se formó el primer concilio de Jerusalén. Y tuvieron varios días discutiendo, cada quien poniendo su opinión, cada quien decía su punto de vista, hasta que por fin llegamos a Hechos 15:28. Y entonces miren lo que dice Hechos 15:28. A ver cómo dice. Okay. Hechos 15:28. Ese es el trasfondo para que sepan por qué hubo el concilio de Jerusalén. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo
y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Vamos, ya lo vamos a hablar. Vamos a ponernos acá. Mire la conclusión que llegaron. Porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no a nosotros y al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Imagínense si el Espíritu Santo no hubiese dirigido a los hermanos. Hoy estuviéramos nosotros los varones circuncidándonos, guardando el sábado, guardando la ley de Moisés y todo lo que usted conoce sobre la ley de Moisés. Estuviéramos con una carga de 613 mandamientos sobre nosotros. Imagínate, la mujer sería inmunda, todavía considerada inmunda, con la menstruación. Cuando da luz también. Exacto. De que haya sangre, los muertos. Sí, la persona de corta edad, de corto tamaño, lo que se denomina enana, no podrían ministrar porque eso estaba prohibido. Entonces, todas esas cargas que tenía la ley de Moisés, si el Espíritu Santo no hubiese dirigido a los apóstoles, a Pablo, a los ancianos, a los líderes de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, nosotros estuviéramos con toda esa carga encima. Y es para que nosotros somos gentiles. Ajá, el exacto. pueblo que no es, o sea, no son israelitas. No, entonces fíjese las 4 cosas que le pusieron solamente. Ajá. Lea las 4, sigue diciendo el versículo. Ok, el 29. A ver. Dice, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Ajá, ok, a eso estamos claros. Nada de ídolo. De sangre de ahogado. Ajá, de sangre de un animal que haya sido ahogado. ¿Por qué? Porque cuando el animal se ahoga, la sangre queda dentro. Acuérdense que había que, según la costumbre, la vida está en la sangre. Ajá, ¿qué más? Y de fornicación. Ajá. Y de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ay, creo que hay una que dice, y acordado de los pobres. Bueno, en esta de eso que Okay, os no está. de los sacrificados, de los ídolos, no. Ok. En esta no sale nada. Entonces, esas 4 cosas fue lo único que hasta el día de hoy nosotros también las guardamos. ¿Cuál es la enseñanza? Que usted y yo, cuando hay una situación difícil, debemos pedir la dirección del Espíritu Santo. Pablo contendía a favor de lo que Dios le había enseñado. Ahora los hermanos judeos cristianos estaban defendiendo lo que ellos le habían enseñado. O sea, eran dos posiciones duras, no se iban a soltar la una de la otra. Y sin embargo, el que pudo resolver eso fue el Espíritu Santo. Por favor, hermana, vuélvemelo a leer. ¿Cómo comienza el verso 28? Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Primero, Ajá. porque ha parecido bien al Espíritu Santo Y a nosotros. y a nosotros en segundo lugar. Nosotros hacemos al revés, hermana, muchas veces. Nos ha parecido bien a nosotros y queremos y obligamos y metemos al Espíritu Santo en esto. ¿Cómo? Yo siento del Señor, Dios me está hablando, Dios me está dirigiendo, pero siempre es para acá, para la metería, no leen el libro de Zacarías. Puro para acá, puro para acá. Yo siento, ese sentir ha traído tantos problemas, hermano, en la iglesia del Señor. Yo siento que esta es la mujer de mi vida, yo siento que esta es la decisión que voy a tomar, yo siento que Dios me está llamando al ministerio, yo siento que y con ese sentir dañamos y no ponemos atención a lo que el Espíritu Santo en verdad nos quiere decir. Ahora, eso es muy particular aquí porque había una situación de 4 iglesias de Galacia que la querían obligar. Y también vamos a hablar de costumbres, porque eso también hay que añadirlo, o sea, costumbres, vamos a decir costumbres, Sí, porque fíjese. eso era como podemos decir, como dijimos al principio, o sea, la diferencia de los dos países, están los judíos que tienen también Los dos pueblos. un pueblo que tiene ahí sus reglamentos que Dios es para ellos, ¿verdad? Y no es para los gentiles. Por eso hay una norma que dice, en cuanto a la costumbre, si las costumbres no chocan con la palabra, podemos hacerlo. Si la costumbre choca con la palabra, hay que desechar las costumbres y las tradiciones.
Exacto. ¿Ves? Porque exacto. tampoco, no es que porque tampoco vamos a ser tan dogmáticos. No. Yo, ejemplo, en la costumbre de la casa de los 31, que todos comemos uva. Eso no choca con la palabra no condena el comer uva ni el 31 de diciembre ni a las 12 de la noche, comámosla. ¿Entiendes? Porque no lo prohíbe. Claro, no, la costumbre de nosotros era a toda la familia de chiquitos agarrarnos las manos y adorar a la diosa del cielo. Ya eso no, eso choca con la palabra, eso hay que desecharlo. Así que vamos a aprovechar la primera parte de acá, vamos a aprovechar el de Espíritu Santo, dirígeme, guíeme. Él primero lo va a dirigir por la palabra y olvídese de sentir, es una malicia. Y se da tristemente en muchas iglesias. Siente al Señor, siéntelo, ya llegó. Y entonces empiezan la gente a sentir, otras empiezan a soñar, otras empiezan a imaginarse, hermana, y se forma una situación dentro de la iglesia que hasta división ha habido. Oh, sí. Sí. Por eso, El Espíritu Santo es una persona, no un sentimiento. Sí, y aparte la Biblia dice el que creyere, no dice el que sintiere. Sentir, son buenos los sentires, pero cuando son las cosas del Señor, para eso está el Espíritu Santo de Dios. Tenemos otro caso. Recuerde, usted puede llamarnos al 813-324-8802, 813-324-8802 y dejar su opinión. Exacto. Por aquí nos están viendo, el Ministerio Jesús te está mirando, el hermano Franklin. Bendición, Frank. Muchas bendiciones. El otro pasaje, ¿A dónde vamos? Hechos 16. Esto sí me llamó la atención cuando yo por primera vez en mi vida lo leí. Ajá. Que si yo no lo hubiese leído y alguien me hubiese dicho eso, Ajá. yo no lo hubiese creído. No No lo hubiese creído. Ajá. Si alguien me hubiese dicho, el Espíritu Santo no me permitió predicarle a esa señora, a la señora Laura, yo no lo hubiese creído. Oh, ya. Ahora, a veces piensa, sí. Ahora vamos a ponerle antecedentes antes que la hermana Laura lea. Ajá. Pablo, después que hace su primer viaje misionero, después que resuelven el problema en el Concilio de Jerusalén, después que mandan la carta a todas las iglesias de Galacia diciendo paz, salud, estas 4 cositas nada más, olvídense la ley de Moisés. Entonces se decide Pablo a salir a su segundo viaje misionero. Y entonces en la ruta que uno aprende cuando está estudiando geografía bíblica, después de Galacia, lo más cercano que venía era Éfeso. Y Dios le dijo a Pablo, Éfeso queda en Asia, que no predicara en Asia. Vamos a leerlo, vamos a ver, y después le voy a decir por qué. Hechos 16, 6, 7. 6, 7, y dice así. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Wow, fíjense que después que ellos pasan de la provincia de Galacia, que fue el primer viaje misionero, donde fundaron 4 iglesias, venía la provincia de Asia. En Asia, perdón, estaba Éfeso. Y cuando va Pablo para Éfeso, el Espíritu dice muy claro, no se lo permitió. Entonces, sí, prohibido. Por eso. Y entonces dice que bueno, vamos a predicar para Bitinia, pues vámonos para allá, ya que no podemos aquí en Plan City, vámonos para Leila, para ubicar el asunto. Pues dice que cuando iban hacia allá, el Espíritu tampoco se lo permitió. Se da cuenta que a veces eso no es que yo voy para adelante, porque yo voy para adelante, porque yo predico, porque yo soy... No. Permite que el Espíritu Santo te dirija. Y estamos hablando Nuevo Testamento. Estamos hablando ya en Jesucristo. Mire la razón. Habían 2 razones. Le adelanto la primera y le leo la segunda. Le adelanto la primera en... La bendición era, ¿por qué se lo prohibió primero? Porque no era el tiempo.
sabe que en el tercer viaje misionero, cuando Pablo va a Asia, se estacionó 3 años, predicando la palabra de Dios en Éfeso, y dice la Biblia, de modo que toda Asia escuchó la palabra del Señor. No era el momento. ¿Cuál era el momento? Léalo ahí del verso 8, hermano. El verso 8. Uh-huh. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y se fundó la iglesia de Macedonia en esa parte de esa provincia. O sea, el tiempo era para Macedonia, para los corintios, por decir algo. Para toda esa parte de la región, no era para Asia. ¿Se da cuenta? Entonces, Asia, Dios lo tenía reservado. Cuando usted sigue leyendo el capítulo 18, era para el tercer viaje misionero de Pablo. Ahí él se estacionó 3 años. Aquí era necesario ir a Macedonia, y cuando Pablo baja a Macedonia, las puertas estaban abiertas para la predicación del evangelio. O sea que hay momentos que Dios te puede decir, no hables. Por eso le decía yo a hermana Laura, que si alguien me hubiese dicho a mí, mira, fui a predicar a esta aldea, a este barrio, a este sector, a esta ciudad, y el Espíritu Santo me dijo que no. Y le dije, te va a decir que no el Espíritu Santo. Sí. Si es necesario predicar, no. Hay un tiempo, hay un momento, y eso le pasó a Pablo. O sea que vemos la importancia del Espíritu Santo, no solamente en los frutos, no solamente en los dones, sino en la dirección para no perder el tiempo y para ser eficaz en la obra del Señor. A veces uno va y predica y nada. Ajá. Entonces nos consolamos. Pero prediqué, pregúntate, ¿era el tiempo? ¿Te dirigió el Espíritu Santo? Si fue así, amén, para testimonio. Pero ¿y si fuiste tú porque sentiste? Y no fue el Espíritu Santo que te movió. Entonces, desde ahí que yo aprendí esto, digo, Señor, dirígeme. Dirígeme. Mire, yo una vez fui a predicar una campaña en mi país, hermana. Y tuve 30 días y no se entregaba a nadie. Los primeros 29 días no se entregó nadie. Y el día 30 se me presenta el pastor, mi pastor, y me dice, te caí de sorpresa a las 3 de la tarde, vine a ver esa campaña, ¿cuántos están entregando? Dame cuenta de la campaña. Y yo le dije al grupo, no le digan nada al pastor, yo soy el que le va a decir que nadie se estaba entregando. Y yo le digo, hermano, no, ¿para qué le voy a contar? No, espera la noche. Y usted va a predicar, ¿verdad? Me dijo, no, yo te vengo a escuchar a ti de paso. Y yo, mire, oré y pedí misericordia. Sorpresa, y hablo delante de Dios, ese día asistieron a la campaña más de 100 personas. Y se entregaron, me recuerdo, cuando yo hice el llamado, se entregaron 66 personas. Wow. O sea, era ese día específicamente donde el Espíritu Santo se movió. Así que vamos a entender esto, que no es en el tiempo de nosotros. Ciertamente la palabra dice, predica a tiempo y fuera de tiempo, ¿ok? Lo que está dando a entender es que siempre debemos estar conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros para dar testimonio de que somos de Cristo. Pero ir a predicar directamente, que me dirija el Espíritu Santo. Pregúnteme, Adán. Yeah. No por eso, porque a nosotros tenemos todos como hijos de Dios, como parte del cuerpo de Cristo, esa comisión de llevar el evangelio, o sea, de compartir, de testificar, de hablar las buenas nuevas, evangelizar en el sentido masa y en el de estos, pues son los evangelistas, ¿no? ¿Verdad que sí? Que a lo mejor como Pablo o no. No, sí. Que por eso es que tienen que, en este tipo así de campaña como la que usted estaba hablando, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Ese a tiempo y afuera de tiempo y nos toca a nosotros porque siempre hay que hablarle a alguien. Pero también hay momentos, yo sé que a usted le ha tenido que ocurrir en su tiempo, de que es prudente no nombrar a Cristo a una gente en un momento dado. Oh, yes. Ejemplo,
Ejemplo, y quizás alguien tendrá diferentes puntos de vista. Cuando a mí como pastor me han llamado, pastor, se murió fulano de tal y queremos que usted le haga un servicio fúnebre. Yo no conocía a fulano. Yo no puedo llegando a decir, yo sí pregunto primero, ¿era cristiano? ¿Aceptó a Cristo? No, pero queremos que... Entonces yo no puedo llegar diciendo ahí, este hombre se fue para el infierno si no aceptó a Cristo y ahorita debe estar en una... No, eso no es lo prudente. Lo prudente es hablar del Señor sabiamente para que Dios tenga misericordia de esta gente que está viva. Exacto, y por ahí con sabiduría entrar. ¿Por qué? Porque la imprudencia a veces nos hace cometer unos errores que después, en vez de acercar a la gente a Cristo, los aleja. ¿Ves? Entonces, Pablo nos enseña con esto, de que todo tiene su tiempo. ¿Ves? O sea, que esto no entra en conflicto. Todo cuando nos dejamos guiados por el Espíritu, Él sabrá cuándo nos va a guiar. Y a veces, y estoy seguro que a veces le ha pasado todo lo contrario, de que usted está tranquila y sin inquietud, háblale, y entonces uno termina hablándole del Señor a la persona que tiene al lado. A mí muchas veces me ha sorprendido y lo confieso porque soy humano también. Yo a veces me estoy riendo con una gente y estamos hablando de cualquier tema, pero me llega. ¿Y por qué no le habla de Cristo? ¡Oh! Strike 3 punch. ¡Oh! Entonces, a darle la vuelta a lo que estoy hablando para llevarlo a Cristo, para llevar la palabra de Cristo. ¿Se da cuenta? O sea, es cuestión del Espíritu Santo que sabe dirigirnos, sabe guiarnos. Entonces vamos a dejar que sea Él que nos dirija. El Espíritu Santo no es solamente entonces para hablar lengua, para profetizar, No, el Espíritu Santo es para que en todo momento nos dirija y no perdamos el tiempo en nuestra vida. La historia de Pablo es un gran ejemplo de que este hombre se dejaba guiar por el Espíritu Santo. No fue la primera vez que le decía, no pases por tal área, no vayas por ahí, vete por otra dirección. Por otras veces le decía, si predica, otras veces, adicional de esta, por y le decía, pues no hables nada, quédate callado. ¿Seguro? O sea, digo que este hombre se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos, que nuestra vida sea fructífera en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que de ahora en adelante usted queda responsable de ser dirigido por el Espíritu Santo, sabiendo que puede preguntarle y Él le va a dirigir en su vida hacia dónde tiene que ir. Bueno, esperamos que hasta el día de hoy esta palabra haya sido de edificación para su vida, le hayan enseñado acerca del Espíritu Santo y podamos tomar decisiones sabias y entendidas para la gloria del Señor y bendición de nuestra vida. Y recuerde, si no se está congregando o conoce de alguien que no se está congregando por alguna causa, motivo o razón, háganoslo saber y nosotros con gusto, mi esposo y yo, iremos a su casa, oraremos por usted, leeremos la Biblia, oraremos por su casa. ¿Y qué le va a costar esto? Un pan, café y mantequilla. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.